Se ve. ¿Se ve? Y lo tiraron para que... no Es salga. un costado, tal cual. Bueno, esta era la tarea sobre la que más ya hemos estado hablando, ¿sí? Variables y cómo medirlas. Nosotros hemos partido, esto a lo mejor es nuevo para vos, pero lo vas a ver más de una vez esta filmina repetida, ideas o problemas que nos sugerían el objetivo y en algunos casos la hipótesis con la cual trabajar, y para eso pensamos una metodología que nos permitiera llegar a lograr esos objetivos. Cuando uno piensa en la metodología, tiene que también pensar en bibliografía, tiene que buscar citas, tiene que buscar trabajos similares o en temas similares al menos, como para ver el cómo se hace para lograr esos objetivos. Y con esa bibliografía vamos a poder completar de acá en adelante la introducción y con eso vamos a tener prácticamente cerrado el proyecto, ¿sí? Nosotros dijimos que cualquier proyecto se lee desde el título hacia la bibliografía, pero no se escribe así. Se escribe desde los objetivos hacia la metodología y después volvemos para darle el cierre. En esta metodología con la que estábamos hablando, nosotros hablábamos de que podían ser pacientes y métodos o materiales y métodos, dependiendo un poco del lugar después donde se publique, de la revista en donde lo llevemos. Y hasta el último encuentro hablamos de las variables. Ahora, cuando uno piensa en información que va a recoger, también tiene que pensar en cómo analizarla. Entonces, en la metodología no pueden faltar los análisis estadísticos. Esos análisis estadísticos tienen que ver con qué información recogí y además con qué objetivos me planteé. Porque si mi objetivo es describir, seguramente voy a hacer gráficos, tablas, medidas, resúmenes, como media, mediana, desvío, porcentajes, si las variables son cualitativas. Ahora, si mi objetivo es comparar, voy a tener que buscar una herramienta que me permita comparar. ¿Sí? Seguramente voy a hacer primero lo descriptivo de esas variables. Voy a hacer las tablas, voy a hacer los gráficos, voy a hacer las medidas, resúmenes, pero también voy a tener que buscar una herramienta que va a ser un test inferencial, un intervalo de confianza o una prueba de hipótesis que me permita encontrar si hay diferencias entre esos grupos que yo quiero comparar. Entonces, sobre eso vamos a trabajar hoy. Y para completar y cerrar la metodología, la parte ética que ningún proyecto debe obviar. Entonces, hoy veremos qué estadística descriptiva vamos a aplicar, si corresponde o no a algún test inferencial y otro de los ítems que se debe incluir en la parte estadística es qué software voy a usar, porque ya a mano nadie trabaja, y con qué nivel de significación voy a trabajar. O sea, cuál es el error que me voy a permitir cometer cuando haga estos análisis estadísticos. Y eso depende de los objetivos. Si mis objetivos son describir, voy a hacer estadística descriptiva. O sea, voy a hacer tablas, voy a hacer gráficos, voy a hacer medidas, resúmenes. Pero si además quiero inferir, entonces ahí tendré que pensar qué pruebas de hipótesis, seguramente, voy a plantear para poder hacer esa comparación o esa inferencia. Si solo quiero describir estadística descriptiva, es decir, tablas, gráficos, medidas, resumen, una tabla por lo general tiene las distintas respuestas, la cantidad que se observó de cada una de esas respuestas, lo que nosotros llamamos frecuencia absoluta, y eso expresado en porcentaje. ¿Sí? Si lo que yo leo es, como en este caso, sexo, es muy chiquita la tabla, pueden ser tablas más complejas, como por ejemplo, nivel de glucosa en hombres y en mujeres, ¿sí? O que presente determinadas patologías en hombres y en mujeres, entonces voy a tener como dos grupos de columnas, una para cada sexo, con las frecuencias absolutas y con los porcentajes, ¿sí? Todas esas cosas dependen de cómo uno lo quiera mostrar, la cantidad de información que tenga, o lo quiera comparar, ¿sí? En esto uno elige el tipo de tabla, el tipo de gráfico, en función de qué quiere mostrar, qué quiere vender de sus resultados.
Lo importante es que en esta estadística descriptiva nosotros ahora vamos a pensar qué vamos a hacer y después vamos a ir haciendo paso a paso cada uno de estos ítems en los resultados. Gráficos, si lo que yo tengo es de nuevo una variable cualitativa, como es sexo, será un gráfico de torta, un gráfico circular. Pero pueden ser gráficos de barra, pueden ser gráficos de puntos, ¿sí? Va a depender del tipo de dato que tenga para mostrar. Y las medidas de resúmenes por lo general se usan cuando uno trabaja con variables cuantitativas. Las cualitativas, las medidas de resúmenes que tienen no tienen valor, digamos. Entonces ya acá lo que siempre se hace es poner cantidad de datos con los que trabajo, el promedio de esos datos, el desvío estándar y mínimo y máximo. O puede ser mediana, mínimo y máximo. ¿Sí? Eso va a depender del tipo de datos con el que uno trabaje. Eso es la estadística descriptiva y esto no puede faltar nunca. Entonces, en la parte de estadística, decir que voy a hacer una estadística descriptiva, no puede faltar. Esa frase va en todo proyecto de investigación. Si quiero inferir, va a depender si quiero hacer una estimación por intervalo, en donde yo diga la edad va en el 95% de los casos entre tal edad y tal edad, por ejemplo para las mujeres, y entre tal edad y tal edad para los varones, o entre tal edad y tal edad los que tienen esta patología, y entre tal edad y tal edad los que tienen esta otra. O puedo hacer pruebas de hipótesis, en donde ahí sí me planteo una hipótesis. Tienen mayor edad los que tienen tal cosa, ¿sí? O no hay diferencias, que también puede ser un juego de hipótesis a plantearse, y a través de los datos voy a después poder corroborar si está en lo cierto o no. Y en eso hay que ver qué juego de hipótesis trabajo, porque no es lo mismo comparar un grupo de femenino con un grupo masculino, o un grupo con esta patología, con este grupo con otra patología, a comparar los datos de este paciente antes y después de algo. Son dos herramientas diferentes, aunque yo esté comparando a lo mejor lo mismo, ¿sí? Peso con peso en dos grupos diferentes, o peso con peso antes y después en el mismo grupo de pacientes, ¿sí? Unos son datos independientes, los otros son datos apareados o dependientes, porque si bien son dos valores de peso, se los tomé al mismo individuo en dos etapas diferentes de su vida, ¿sí? Entonces, en eso hay que tener cuidado qué tipo de prueba de hipótesis planteo y después interpretar el valor P. El valor P es el valor de probabilidad. Y el valor de probabilidad en estadística es cuánto me voy a equivocar si decido rechazar la hipótesis que planteo. Y ese cuánto me voy a equivocar es en la realidad, pero yo antes tengo que haber definido ese nivel de significación que hablábamos hace un rato, que es hasta cuánto me voy a permitir equivocarme. ¿Sí? El nivel de significación pone el tope. Y este es el que después me va a dar la realidad, y con la comparación de ambos yo voy a decidir estoy en lo cierto o no. Entonces, esa interpretación del valor P, después, cuando uno hace los resultados, cuando uno los analiza, tiene mucha importancia en la escritura. Y cuando yo pienso en intervalos o sobre todo en planteo de hipótesis, tengo que pensar si lo que voy a hacer es trabajar con una sola variable, o sea, con un grupo de datos por vez, con dos grupos de datos al mismo tiempo, o con más de dos grupos de datos, porque ahí cambian las herramientas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una variable, tengo que pensar si es categórica, o sea, sexo, o si es numérica, peso, porque en una voy a hacer una prueba P para probar proporción, por ejemplo, en otra voy a hacer una prueba T para ver dónde está la media o dónde está el desvío de esos datos. Si tengo más de una, ambas son categóricas, quiero ver si hay relación entre esas variables categóricas, voy a hacer un test de chi cuadrado. Ambas son numéricas, peso versus peso,
Y bueno, haré una prueba T que tendrá que ver si es independiente o apareada según si tengo dos grupos de pacientes o es el mismo en dos ocasiones diferentes. O tengo una y una. Todo ese conjunto de herramientas tienen que ver con los objetivos. ¿Sí? Si el objetivo dice correlacionar, la herramienta será para correlacionar. Si el objetivo dice comparar, la herramienta me tiene que permitir comparar. ¿Sí? Si la herramienta dice estimar, el objetivo dice estimar, tendré que usar una estimación de herramienta. ¿Sí? Fíjense cómo hay una relación muy directa, muy estrecha entre qué me propongo hacer y qué herramienta puedo usar. Y acá hay ejemplos. Si yo tengo una o más variables categóricas, lo que hago es un test de chi cuadrado. Con el test de chi cuadrado lo que yo estoy diciendo es, todos tienen esta proporción, que la puedo fijar de antemano o que sean todas iguales, contra que no lo tengan. Si tengo una más variables cuantitativas y categóricas, o sea, unas cuantitativas, otras categóricas, hago un test P, que puede ser independiente o no, que es lo que yo les decía recién, comparo peso versus peso. Un test de Matt-Whitney o de Wilkinson, esos son test similares al de arriba, pero cuando la variable con la que trabajo no se comporta como una campana de Gauss. Porque también tengo que tener en cuenta eso, o sea, la herramienta tiene que ver con el tipo de variable con la que yo trabajo. No es lo mismo trabajar con peso, que es una cuantitativa continua, que trabajar a lo mejor con porcentajes o con relaciones. Cuando uno trabaja con tasas de algo, ¿sí? Porque hace una relación, el índice de masa corporal, por ejemplo, no necesariamente tiene que tener este comportamiento de campana de Gauss y por lo tanto no me va a permitir usar alguno de estos tests. Si las dos más variables son todas cuantitativas, puedo hacer un test de regresión o un test de correlación, cuando recién decíamos quiero correlacionar estas dos variables. Si son más de dos variables las que uso, puede ser un test de análisis de varianza, una ANOVA, que es cuando yo, por ejemplo, pruebo distintas dietas y quiero ver si hay diferencias en el peso final de los pacientes ante más de dos dietas, 3 o más, o medicación, o el tratamiento que yo decida ofrecerles, ¿sí? Entonces ahí ya no es un testé comparado de 2. El análisis de varianza me permite comparar más de 2 grupos de datos. Un Kruskal-Wallis, de nuevo, cuando la variable no se comporta como una campana de Gauss. O puedo querer hacer comparación de pruebas diagnósticas, que capaz que con ustedes no pase tanto esto, en donde lo que yo hago es probar la sensibilidad de un test, la especificidad de un test, ¿sí? Los bioquímicos, por ejemplo, usan mucho esto. Pruebas ROC, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. O sea, toda esta batería de cosas pueden ser algunas de las elegidas por ustedes a la hora de pensar qué análisis estadístico tengo que aplicarle a mis datos para lograr este objetivo que me planteo. ¿Sí? En cuanto a software, el que sepan usar, el que tengan a mano o el que alguien les pueda ayudar a usar. ¿Sí? Puede ser un SPS, que no es fácil, pero bueno, algunos servicios los tienen instalados y es el software que usan. Puede ser Infostat, puede ser sencillamente el Excel. El Excel hace muchas cuentas, tiene en sus funciones estadísticas muchas de estas cuentas que hemos hablado. Puede ser el Remedic, que es uno de los un programa que hemos generado nosotros para ustedes, así que es muy, muy accesible, muy ameno. Y tiene todas estas baterías de las que hemos hablado, y más también. Y no veo qué dice arriba. Ahora ¿Cómo ponemos en el texto? Bien. En el texto, ¿cómo se escribe esto? Cuando yo vengo escribiendo el proyecto y dije, las variables son estas y las voy a operacionalizar de esta manera. Abajo tiene que decir cómo las voy a trabajar estadísticamente. El análisis descriptivo se realizará a través de tablas, gráficos, medidas, resumen, dependiendo de lo que yo quiera hacer. ¿Sí? Pueden ser las tres cosas, pueden ser solamente dos de ellas.
Para cumplir los objetivos, se realizarán las pruebas chi cuadrado, test, Kruskal-Wallis, ANOVA, correlación de Pearson. Se utilizará el programa Infostat, RMedic, Excel. Y el nivel de significación será del 5%. Y eso se lo pusimos ya, porque ese número es como que va de pecho. ¿Sí? O sea, con eso se cierra la parte, no se cierra, la parte de metodología estadística, digamos, ¿sí? Ese es el párrafo que no puede faltar después de las variables. ¿Sí? O sea, usted dice que podemos usar varios test en nuestro estudio. Seguramente vas a tener uno como mínimo para cada objetivo. Puede haber más de uno. Puede haber más de uno. Eso que usted decía, ¿cómo sabemos si la variable está? Se prueba, se pone prueba. Si usas RMedic, por ejemplo, bueno, es un programa que nosotros te podemos después explicar cómo se trabaja. Vos le decís, quiero trabajar con 2 variables y te dice, bueno, estas son las baterías de test que usted puede usar. Elegí una y si no cumple con ese requisito, te dice, no cumple con los requisitos, le sugiero usar este otro. O sea, encima te dicta. Eso no es nada. Te dice cómo lees los resultados y cómo los tenés que escribir. Lo quiero en mi vida. Obvio. ¿Por qué recién nos enteramos? Porque no tenemos la tesis. Porque no nos tuvieron nosotros antes. El año que viene van a tener estadística, ¿no es cierto? ¿O no? En la especialidad. Bueno, ahí nos van. Nos van a tener y le vamos a explicar cómo hacerlo. ¿Sabía que hacemos estadística? ¿No? Sí. Sí. Estadística. Yo me fijé en el programa de la carrera y no lo sabía. Bueno, ahí nos volvemos a ver y ahí les explicamos cada una de estas herramientas, una por una. Y una pregunta. Nosotros en el próximo trabajo vamos a tener que mandar todo eso que aplicamos en cada... Para cada variable. Para otras variables. Sí. ¿Cómo sabemos que sí es? Podemos ayudar. Vamos a hacer una sugerencia. Usa esa tablita ahí que decía, por ejemplo, si tengo una variable, 2 variables. Fíjate en cuál de esas estás y ahí te va a dar un par de test. Después nosotros te ayudamos a hacer cuál de los 2. Acordate que vos tenés tu tabla con las variables, con qué tipo de variable es. Sí. Entonces, si tu objetivo es relacionar, no me acuerdo tu caso, era... Ahora el del carnet sanitario. Carnet sanitario. Voy a decir una pavada. Vos querés relacionar si dislipemia con el tipo de medicación. De medicación. ¿Sí? Bueno, medicación con dislipemia. Entonces decir, medicación, ¿qué tipo de variable es? Es una variable cualitativa. Es medicación A, medicación B. Dislipemia, ¿qué variable es? Depende. ¿Tengo un número o es un si no? No, la uso como si no. Si la uso como si no, es una variable cualitativa. Entonces, tengo una cual y una cual. ¿Qué tengo que hacer? Eso. Anda para atrás, dale. Eso me va a servir. Profe, ¿ustedes no suben los PowerPoint? Sí. Subieron las clases. Me retaron la última clase y les Dice dije... que no los vi en el aula virtual. Sí, están. Me retaron, ¿no es cierto? Y yo dije que ella me iba a hacer acordar, ella me hizo acordar y lo subí. Mortal. El de la última clase no lo encontré, por eso preguntaba. Me parece que sí. No, puede ser. No, el de la última clase no lo vi, por eso. Pero me parece que No, el Power no está subido. Ahora faltó algo. No revisas eso. Bueno, prometo que Somos muy la exigentes. próxima... Dos variables. Las dos variables son cualitativas. Fíjate, dos variables categóricas o cualitativas, chi cuadrado. Tengo la variable esa misma, o sea, medicamento A, medicamento B, y quiero saber los lípidos que tiene, pero como número. Entonces lo que estoy queriendo es hacer el grupo de paciente A, el grupo de paciente B y una variable cuantitativa. Entonces tengo una variable cuantitativa y categórica, test T. Entonces, ¿qué digo? Che, pero ¿cómo será? ¿Será el test T o el Mann-Whitney? Porque no sé si no es normal o no. Entonces uno dice, se realizará una prueba T o Mann-Whitney según corresponda. Listo. No puede ocurrir que vos cuando armás un proyecto de investigación y decís, mi objetivo es aquel. La metodología que voy a hacer es esta, porque voy a tomar los pacientes así, le voy a tomar tal cosa, le voy a tomar tal otra, tal. Y en la parte estadística, y no sé, ya después voy a ver qué hago.
Eso no puede ocurrir. Vos a priori, de antemano, ya tenés que saber qué análisis estadístico vas a hacer. Lo peor que nos pueden hacer a nosotros es mandar un proyecto que diga se realizarán los análisis estadísticos pertinentes. Eso y decirme que no tenés ni la más prostituta idea de lo que va a pasar, es lo mismo. No puede ocurrir eso. Tenés que saber qué va a pasar. Porque estás diciendo, voy a hacer esto, y cuando vos ya definís a priori cuál va a ser el análisis estadístico, cuando terminaste con todos tus datos, los cargaste, es un día de trabajo nomás haciendo análisis. Pero si vos no tenés ni idea, es toda una especie de manglar oscuro donde el perla negra entra y viene el kraken y te come. No, no es así la estadística, es más fácil. Uno sabe qué tipo de variables tiene, cuál es el objetivo, cuáles son las hipótesis, ahí decidís cuál es la prueba que vas a hacer. ¿Sí? Esa tabla está un poco dirigida a eso. Bien, frenamos. Hacemos un Y hacemos recreo. recreo, porque si no, lo que viene hace que nosotros no podamos llegar antes de las 8 para tomar un café allá al bar. Entonces tenemos que llegar antes de las 8 al bar, porque si no nos cierra. Entonces hacemos el recreo ahora. ¿Sí? Somos estadísticos, somos pragmáticos nosotros, o sea, ¿o no? Nosotros café ya lo tomamos, llegamos tarde. No se va. Listo, cortamos la grabación, hacemos un recreito de 15, 20, 15. Hacemos un recreito de 15 y volvemos. A los chicos virtuales, ¿están ahí? Sí, perfecto. 15 minutos. Sí. Dale. Cortamos la grabación y ya seguimos. Ya volvemos. Bárbaro. Si quieren pueden tomarse el recreo también. ¿Vamos? Ahí venimos. La clase pasada sí, esa estuvo y no fue práctica. Yo cuando veía las grabadas de nutrición yo ¿cómo hicieron? Porque aparte tenés que, o sea, entender porque esto es la parte práctica. No sé nada. Claro, es que yo leí. ¿Alguien se queda? ¿O todos se van? No pasa nada, igual es al baño. No, pero venimos. No, lo más importante es que me tienen que avisar a mi hijo. Si suena, vayan corriendo y lo buscan. No, si suena, atiendan. Dale. Ustedes se quedan. Ay, no, sí, te voy a hacer tipo, todas aguanten las camperas estas de Son lo más. me encanta escuchar a las pero es tan práctico.
Oh, personas. O sea, a eso voy. ¿Quién te dio la culpa? ¿Quién te vendió el...? ¿Se rompió, no era? ¿Eh? Sí, pero al taxi lo vendió. No. Yo no sabía que hizo la cabina. No se vio nada. Yo no lo vi. ¿Y no se va a vivir? ¿Y él qué hace? ¿Quién lo vio? Sí. Darío ahora volvió el tema de la tesis, pero hace todo... Ay, eso fue todo de... Hace cuadros... Ah, sí, sí, es cierto. Bien, pues, vamos a tener que por ahí que no... Vamos, tío... Sí. Sí, bueno. Y ahora trabaja de noche, ¿no? Claro. Sí. Pero a una tía, a una prima de mi abuela le decimos la tía rica. Pero nunca, una prima de mi abuela, nosotros no hemos ligado nada, jamás. Imagínate, prima de mi abuela, pero mi abuela, la señora le da la ropa que no le usa y son unos trajes, unas cosas hermosas, así para señora. Entonces mi abuela parece que sí. Un trajecito lila y la blusa abajo que le combina, qué sé yo, de la tía rica. De Carmen. La Carmen tiene la tía rica y la tía Raquel. Es la mamá del rollo de Mostachis. No sé quién sea el marido, pero ellos tuvieron una farmacia grande, no sé si justo en este barrio, me suena que fue en este barrio. Y bueno, le fue bien. Y bueno, esa tía rica. Pero la vieja tiene la misma edad que mi abuela y tiene 30 años menos. He buscado la foto, creo que puedo tomar una foto, es con los primos que mi abuela viaja, y me dice, no, pero esta no está renga, no tiene, no tiene nada. Sí, demasiado.
Pero yo, ¿sabes también lo que se da ahí en el pueblo? A ver los chicos, a ver el mando. Yo, qué sé yo, No confío en nadie. sí. Sí. Sí, a mí me da miedo correr, no después de ir a montar conciencia un montón de cosas. A ver si adivina. Otra vez de vuelta. Estos son todos medio fríos. No, sí, obviamente, era de ropa. ¿Y sí? No, pero ¿por qué lo haces? Parece una carta recién. ¿Viste? Debe ser alguien que acuerda a ustedes. Algo O que la llevó. O que la llevó. O que la llevó. Este es el vecino de una clase. De clase que hace. Mira, al lado de la casa de Karina, mire. Ah, mira. Sí, ese. Son todos primos acá. Esta es la Tina, estas son dos seguidores que viven. La vuelta ahí como medio. Qué chocha. Pero la otra enfrente, también el pelo, todos los dientes. Sí. Esta otra también tenía buena vida, pero bueno. Qué lindo. Sí. Pero mi mamá todavía mejor, qué sé yo, por ese que Por ahí. Yo mi mamá, me encanta salir con mi mamá. Sí. Mi mamá tiene algo que es muy jodida, es muy jodida. Marco me dice, no podés tener la relación que tenés con tu mamá. Si mi mamá, él me dice, si mi mamá, yo no tengo, o sea, no es que tenga una relación, es como que no soy tan cercana, o sea, mi mamá, aparte son muy fríos. Pero eso, yo mi mamá no, mi mamá tiene fracasada y dejó corriendo, yo digo, despacito por mi mamá, despacito. No está viejita, porque él se le cuelga. Claro, si está corriendo, darle un beso. No, bueno, los chicos capaz que sí, pero mi mamá es muy así, no, mi mamá no corre. Ella nos aleja, no. Es muy hartante, pero muy rezongona, muy quejosa, muy todo. Sí. Sí. Cansada, no sé. Pasa que una mina muy rezongona, muy rezongona. Pero además no, como que no hace nada para salir de. El problema de mi mamá es la de estar así, es la plata. El tema también es ahí, que todo el papá. Es que mi papá sí está bien. Mi papá era así, está bien. Mi papá es re boludo. Mi papá es tan bueno que es, ya le pasa a ser él no mide que, bueno, está bien creer en Dios, pero él no ve que pueden pasar necesidad, que un montón de cosas, ¿no? Lo que pasa es que pasa necesidad también de tu mamá, no tus hermanos. Sí, ojo, capaz que ahora, pero sí. No, ahora digo. ¿Cómo Pero- sabes que bien? Y bueno, porque la guarda. Ahí se van a desanurar y la van a mandar. Y porque la verán capaz, qué sé yo, todo. Y mamá no deja de ser también exigente. La guarda se sacó un 6 en biología, creo que era, nos comentaba el sábado. Y le digo, mami, pero un 6 significa que rindió casi con el 75% bien. Usted no termina de entender eso. Y dice, sí, pero es poco. No, mami, tienen más de la mitad del examen bien. Bueno, y así, viste, como que la jode, qué sé yo. También la van a exigir que estudie, sí o sí. ¿Sí? Bueno, y ayer cuando le voy a pedir la mochila, que le digo a la hueá, si no sabes, déjame ver. ¿El mate? Vamos a
Ahí estaban las dos, contando la plata de las entregas de todo. Y mamá, acá tenés tanto. Acá tienes tanto. 10.000 pesos, ¿no? Ay, para mí todo eso es chino básico. ¿Qué querés que te diga? Y bueno, sí, pero está lo bueno que nos van acompañando y nos van a quedar todo ahora, Ceci. Por eso te digo, y no tener que cambiar después todo. Por eso te decía, si te
Si eso tenemos datos, distintas variables cada uno y listo. Bueno, yo tengo, o sea, este con la actividad física también me gusta. El otro es muy bueno, ¿de dónde había salido la población con el control sin un eje? No. Claro. Sí, pero a mí lo que me gustaba era, o sea, con el diagnóstico me alcanzaba porque ver que hagan esa dieta y ver si mejoraban los síntomas. Ay, no. Estimadas todas, y Guillermo, porque no solo hay. Estimadas todas y Guillermo. Ah, Porque no solo hay. ¿se va a alumnas? Sí, sí, el 28 de agosto. Ya le va a molestar. No son muchas. Bueno, pero mejor para ella. Así se queda hoy con el trabajo. Nosotros estamos tomando protagonismo. Ella está como que, por ejemplo, a mí es como que a vos nadie te quiere. Ay, sí. Bueno, decimos, o sea, ¿qué problema planteó en la sala conmigo? O sea, hasta con la letra no avanza que tuvo una relación. Imagínate, o sea, ella tiene buena relación con todo el mundo porque le da a todo el mundo. Ay, o sea, ¿quién le da esa comida que la yo acá te gusta? También era para decir sí. O espía. Pues está aquí y dice que todo lo cotidiano. Ah, Dice, oye, dice, no, o sea, que iban a hablar conmigo. Las caras que hacía. Todo. queda mal ella. Bueno, Ay, no, mira. Ay, qué fea. Esta es la vieja del libro. Jefa de todos los servicios que tienen que ver con nutrición, o sea, jefa de los jefos. Viste que ellos tienen diabetes. Sí. Y esta de la Ferreira, esta chica. Y esta no sé, y acá ya se fue, en esa foto ya se fue. Pero acá en esta se la ve a la chica. La que tomaba. Mira. Obvio. ¿Cómo le decís? Que Tiana le contaba, está que era que tratar de conocer a Susana o yo charla con él. Igual, ¿cómo fue que dijo? Y me dijo, cuando son primero mío, que al de ella. Cuando yo sea un niño, para mí, no le decía, educado, no le decía. sí. Así que estás armado. ¡Ay, no! ¡Qué desubicado! Sí, dicen. Sí, se va el cabra. Es que ella puede joder así, pero bueno, que se fije con quién, de última. Lo que pasa con los médicos que ella siempre jodía. Se ganó Cáceres. Esa no se adapta. Y esa con la gente que entró, que esto, que la ya no están. Sí. Sí.
el B nos van a hiperputar. Y en cualquier momento deja ir la UCI, más o menos por lo que sea. Y acá pronto, porque de verdad se está haciendo boludo y a veces no fue de nada. Y bueno, ay, lo también que estaba haciendo la sala, estaba yo en la sala 11, ojalá. Yo no voy a quedar. Yo no voy a quedar. Ahora lo vemos claro. Ay, sí, mejor por todo y con lo que quieras lo pasás a mí. Pero ¿qué es ese? El último mundo. Sí. Me hicimos lindo celular. Es lindo. Casi como el mío. No sé si es el mío. 32, 33. Como más que el mío. Sí, demasiado. Para un niño, boludo, un montón. Ay, con botas. Sí, bueno. ¿Qué comida? No. Che, ¿querés mate negra? Sí, obvio. ¿Qué pasa, Ale? Sí, recién los primeros cuando la grabamos con la... Aparte el tono de voz, ¿no? Ay, me mató. Cuando es el tono de voz siempre igual me mata. O estaba nervioso, como que le costó enganchar. Pero da las clases como la Borsotti también. Ah, vosotros tenés tono No de te voz. miraba un pedo de una forma teórica Sí. la Borsotti. Cuando iba. Porque yo cuando la tuve era primero, era directora. Ah, de la escuela, mira. cuando yo lo tuve. No, y yo me acuerdo patente, que eran unas pocas materias que tenía promoción directa. Sí. Se promocionaban los dos y ya está. Yo no promociono el primero o el segundo por rendir fisio. Rendí el mismo lunes fisio, prioricé fisio. Y la que menos estudié fue esa. Y no llegué a la promoción, así que fui a rendir final. El final me fue re bien. Pero fui y rendí a hablar con ella. Más hueca la vieja. Bueno, estas cosas así que venimos, que se envuelve, porque uno conoce gente así. Uno empieza a conocer de esta forma gente. Sí. Y ojo que yo también pensaba un poco así sobre eso. O sea, como que al final son las mismas, las profes de acá, las profes de allá. O sea, mirá la chica esta, nos da clase acá, pero a su vez, más o menos. O sea, Ni te gastes tanto. no, bueno, no puedo dejarlo. Ahí está. Yo me relajo ¿Tienes mucho. que mejor más? Yo me relajo mucho más, ya. Con todas esas cosas me empieza con esto. Ah, Es más, como me quedo en la casa, yo digo, y bueno, si ella está empezando a mirar ¿cómo te quedó en qué? ¿Cómo quedó las ahora? partes que le faltan de hacer. Ah, Ay, qué lindo que quedó. Bueno, ahora le dije a que no voy a hacer nada de adentro, voy a hacer brazo, voy a improvisar que la tapo. ¿Y sabes qué? Me voy a poner por donde el otro lado está el pileta. Porque no va a faltar que dice, ay, puedo entrar al auto, puedo entrar la chata, puedo entrar el carro, me van a arruinar el césped, me van a romper. Me romper el pileta. Está muy grande, es una rama, nada con un carro. no. Puedo tener un portón grande a la grande, porque digo, no me quedé para adelante. ¿Puedo cosar? Porque entre en la cochera, nada más. Sí, pero si tienes un patio grande, no va a pasar, alguna te lo un poquito más igual. Por más que tengas un solo portón. No, directamente no debemos poner portón en nada. Bueno, pero por donde lo tengo. Ah, sí. Porque es 5 metros y 10 el portón. El que tengo es de 2 metros. Mira, Para los dos autos que me entran bien así. pero no una atrás de otra. ¿Sabes por qué? No, ahora te van a dar el auto porque no voy a tomar lado. Bueno, tenés una amplitud de entrada, negra, me estacionan todo ahí, me dejan un culito de entrada así. Un auto estaciona al frente y tengo que salir de. Sacando el auto. No, ay, no te hagas las 11, es cuestión de práctica. Ya sé, pero me cago de risa, no sabes lo que me pasó. La chata no entra. Y la de Festición, digo, casi la arreglo el espejo. En estos estacionamientos que en estos extraños de la municipalidad,
yo a mi velocidad pongo guiño para estacionar. Pongo guiño, ni siquiera baliza, vengo con el guiño de las moscas, con mirar un huequito me meto. Un hijo moto, queriéndome pasar por la derecha. Y yo haciendo así, yo frené, él frenó, justo a la altura de la despensa, esa que hay, Sí. o sea, casi. Le digo al chico, menos mal, le digo que yo vengo con el guiño hace media cuadra, o sea, porque si después tienen que analizar el vehículo, yo vengo con el guiño media cuadra, y él, el moto, viene queriéndome pasar por la derecha. O sea, yo se lo llevaba puesto zafada, porque Sí, pero tenés que pagar por vehículo menos, seguro. claro, pero viejo pelotudo. O sea, Bueno, mira, en la General Roca, ¿cómo pasando la chica Franzoni y una moto? pues La que tiene la Paula. Paula. Y en la parte de atrás, del guardabarro, por ahí, se le estampó una moto. Imagínate, termina de pasar y siento ¡boom! Dice, no sabía qué pasó. El tipo voló. No. Ahora voló y dice, si Alina ahí nomás salió a ver el chico y dice, pero la trabó. Y dice, el seguro te va a pagar porque tengo seguro. Pero sos un boludo porque vos tuviste la culpa, vos me chocaste a mí. Claro. Venía a chapa en vez de tirar La la ropa General y Roca. el natural. Sí. Sí. Pasa que las motos se confían, o sea, son muy No desubicadas. frenas una moto, Ceci. ¿Ah? A la moto no le frenas. No frenas una moto, vas a 40 y no le frenas. Este viejo se salva de pedo. Eso que también venía despacio, pero son muy imprudentes. Yo me acuerdo cuando yo todavía no manejaba, Dama y renegaba de que ella andaba en moto y decía, no se dan cuenta de que la moto es otro vehículo. Digo, es que a mí me quedó, porque si yo tengo una moto adelante, capaz que la espero, la dejo, y no voy a buscar pasarla, porque seguro que cuando la paso me acelera, seguro que cuando la paso busca pasar otro, o sea, alguna se manda. Y realmente, se como que otro auto, directamente. Dame sigue teniendo. Sí, La vi en el barco. sí, fue jurado, Sí. estaba chocha. ¿Das la clase de comercio? No, Me lo presentás como de la escuela comercio. sí, eso no entendíamos y eso tampoco. Es como que los chicos de los centros de estudiantes, o sea, cada escuela propone profesores y después los chicos de los centros de estudiantes eligen quién quiere que sea su representante. Sí, sí, No, ella... es que bueno, entró a la comercio porque como dijeron de. Sí, no. Y nosotros podíamos, bueno, sí, bueno, no, madre. Sí, chocha. Y aparte que está bueno que le elijan. La reconocen. Claro. Sí, está bien. Y yo me acuerdo, ese domingo de noche, ella lo lleva a la guardia a Lucas, porque Lucas tuvo con vómito y fiebre el domingo de la noche. Mucha fiebre. Pero yo recuerdo que me preguntaba. Y el domingo yo le decía, saca carpeta médica, te consigo un certificado, quédate con Lucas, que se enferma tanto, cada 2 por 3 enfermo. Y me dice, no, porque esta tarde tengo esto de las murgas. Dice, no puedo no ir a la escuela y esta tarde igual tengo que ir allá, o sea. Así que después Lucas me mandaba ahora estoy bien. Pero así con una bobby. Ahora estoy bien. Y El otro día pasaba Pablo con mi abuela. sí, Con los chicos de sí, puede ser. No, está todo re. Como que. Tenía todo muy mal, ¿verdad? cortados. Y empezaron a. Qué frío. Hoy sí está re frío. Qué frío. Ah, en todos lados. Sí, me repercutió. No, seguro que hay en algún lado. Encima la técnica. Claro, tenían teología. Sí, tuvimos teología, sí. Todo obligatorio. Sí, el mes pasado nos mandaron un mail que había una reunión
¿Vieron que María decía que no le llegó un mail? Sí, ¿Qué cosa? Del rector. Del rector de Isana, de Ah, la Nacional Estudiante. Ah, Que es mucho más también. Sí, me llegó mi mensaje. a mí sí, había video institucional. Ah, sí, pero no te mandan mensajes personalizados así. En el mail sí. Vi que había un mail, pero la verdad que no leí, que decía como nada, un mensaje así. Sí. Como diciendo no feliz día y que... Rezo por ustedes y sin intenciones. Aparte que va a haber una... Pero si nosotros cuando Qué mentiroso, no me conozco. así como... Ustedes tienen que no igual. No era misa, chicos. No me acuerdo, porque nos decían que... No sé, era como que íbamos a... Como los valores éticos y todo eso, y los pacientes y todo. ¿Juramento? Sí. El juramento hipocrático, nosotros también lo tuvimos feo, como... No, lo dice en la colación, claro. Pero cada uno elige por qué jura. Pero podías jurar por... Ya me olvidé. Por la patria, por vos. Por vos. Sí. Es una jura por mí. No, mucho más. Sí, juro, no sé ni Yo dije seguro. eso, pero de ahí con ellos. Yo tengo novio feliz, ya, Vamos yendo. sí. ¿Hay joda después? Yo puedo llevar mi título y hacer como que me lo dan. Yo pego el grito de atrás con tu nombre, cosa que vos pases. Sí, la ayuda. Siempre aparte de Yo te pongo ética. Hay que poner No, había de todo. Yo en junio fue la mitad y había todo tipo de looks. Había superado. Como que nada está bien y nada está mal. Bueno, yo voy a lo que tengo. ¿Vos también? No te di. No, que sí, se conocían al final de todo. Sí, o sea, qué precioso. Acá de silencio. Claro, ahora. Sí, se ve que en la primera idea. Y poner a grabar. De la mitad. Que no se la jueguen. Estaba a mi izquierda. Esa frase, Dios lo juro. Dios lo quería diciendo como eso es. Que vas como a desamarreada. Juan, gracioso. Juan justo conmigo, de mí. Conmigo, de la mía también. Tranquila, no es exclusivo, es como. Hizo materia con toda la universidad. Bueno, pero ingresó conmigo. No, el bollito. Bueno, yo te Ay, sí, Marquesana, te tira el método. Claro, él se recibió y se fue a vivir extraña. Así como, o sea, él no recibió el título por eso lo recibió ahora. Porque El sábado. ¿Cómo? Siempre, por ejemplo, se ha ido a jugar en Córdoba, saludos que nos ¿se acuerdan de ¿Cómo? ¿Se acuerdan? Ya tiene cama. Sí. Ah, sí, yo no sé. En Hijo de Anfuna. Pero no sé, ahora me hiciste dudar que puede ser que seas. Sí, esas. Ah, esas. Una chica que vende Yo sé que se hace de casa de la mamá. No. Bueno, largamos. Estamos desarrollando ahora el último ítem
que va obligatoriamente en la sección metodología. Metodología ya hablamos sobre el diseño, sobre la población, sobre los procedimientos, después definimos las variables y los últimos dos ítems que los vimos hoy son análisis estadístico y aspectos éticos. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver algo general. Ustedes van a tener una materia bioética, la tuvieron, la van a tener, por lo tanto ahí van a tener mucha particularidad. Nosotros vamos a hacer un vuelo de pájaro simplemente para entender por qué necesitamos de los aspectos éticos tenerlos en cuenta. Esta frase es importante porque dice: la negativa a hacer investigación conduciría a un parálisis de la medicina. O sea, necesitamos hacer investigación y en consecuencia la investigación clínico-experimental es éticamente necesaria. O sea, necesitamos hacer investigación para tener una vida mejor, una salud mejor. O sea, siempre tenemos la posibilidad de que algo de lo que hagamos no sea ético, pero más ético es hacer investigación para que vivamos mejor. O sea, ustedes conocen cuál era la expectativa de vida de la población humana hace 100 años. ¿Sí? Era aproximadamente 30-35 años, esa era la expectativa de vida de una persona. Ahora, poblaciones como la de Japón tienen expectativa de vida de arriba de 80 años. Esa diferencia, ¿por qué fue? ¿Por las tecnologías? ¿Porque tenemos celular? ¿Porque tenemos computadora? No, fue la salud, por las investigaciones en medicina. Fueron la posibilidad de que todos tengamos cloacas, que tengamos agua potable, que tengamos vacuna, que tengamos, digamos, medicamentos para las patologías, que conozcamos acerca de la alimentación. Todo eso tuvo que ver con la mejora en la calidad de vida y la mejora en la expectativa de vida. Está bien, yo sé que digo expectativa de vida, que no necesariamente es calidad, pero uno entiende que se trata de eso. Entonces, el riesgo es inseparable de la existencia humana. O sea, cuando hacemos un trabajo de investigación en seres humanos, hay un riesgo, pero tenemos que tomarlo ese riesgo para poder mejorar. Y entonces, hay riesgos que son admisibles, que los podemos tomar, y hay riesgos que son inadmisibles. O sea, no podemos cometer algunos errores porque esos riesgos ya exceden lo éticamente admisible. ¿Recuerdan la Segunda Guerra Mundial? Estamos. ¿Sí? ¿Recuerdan haber leído acerca de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, en la Segunda Guerra Mundial fue el disparador de la visibilización de los problemas éticos de la investigación de seres humanos con seres humanos. Entonces, ¿qué se hicieron? Se hicieron investigaciones importantísimas, pero éticamente reprobables. Resistencia al frío hasta morir de algunas personas. Resistencia a grandes altitudes. Efectos de la malaria sobre las personas. Efecto del gas mostaza. Quemaduras por fósforo. Se hicieron investigaciones terribles. Los resultados médicos de la salud fueron buenos, pero éticamente son reprobables. ¿Sí? Entonces, ese tipo de riesgo no podemos contemplarlo. No puede seguir existiendo ese tipo de cosas. De hecho, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ahora lo vamos a ver, hubo una reunión para decir, che, no podemos seguir permitiendo todo esto. Ahora, Segunda Guerra Mundial parece que fue hace muchos años. Sí, es cierto. Pero en Estados Unidos inició un trabajo de investigación en 1932 y terminó en 1972, que se trataba de la transmisión vertical de la sífilis. Tomaron una población de afrodescendientes, que eran campesinos, les decían que tenían mala sangre y por eso le tenían que hacer estudio, y los investigadores hicieron un seguimiento de qué pasaba con la transmisión vertical y horizontal de la sífilis. Bárbaro al principio del 32 hasta el 40 y pico, que ya se inventó la penicilina. Se inventó la penicilina y los investigadores siguieron viendo qué pasaba hasta el 72, que explotó el problema porque se difundió a la prensa. O sea, ese tipo de cosas no es que lo hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Ese tipo de cosas pasó en Estados Unidos hasta el año 72, o sea, ayer. Ese tipo de cosas no las podemos permitir. ¿Es importante el estudio de la sífilis? Sí, era importante, pero no podemos permitir esos conflictos bioéticos. El caso de Willowbrook.
En 1950, un investigador se llamaba hospicio, donde llevaban las personas, los niños que tenían retraso mental, ¿sí? Un investigador comenzó a ver que había mucha enfermedad de hepatitis, ¿sí? Se transmitía mucho la hepatitis entre los niños que los dejaban en esos hospicios. Entre 1950 y 1970 se hicieron pruebas dándole pastillitas con caca de los otros nenes para ver cómo era la transmisión de la hepatitis, ¿sí? Por intermedio de materia fecal. Se aprovechaban que tenían el paciente ahí, que el paciente no podía pensar, quejarse, nada. Entonces usted dice, no, pero no es lo mismo, porque en el otro lugar, que era el experimento de Tuskegee, en ese lugar era gente ignorante, sí, era población sensible, no le habían explicado. Y en este lugar son discapacitados, sí, pero los padres habían firmado el consentimiento informado porque le dijeron, mira, si vos firmas acá el consentimiento informado, tu nene va a ir a aquel pabellón que es el nuevo, ¿ves? Allá está el pabellón nuevo, que tiene florero, que tiene música. Va a ir allá si vos firmas acá. Y a los nenes los sometían a experimentos. Vamos de nuevo. 1970, Estados Unidos. No fueron los nazis del 45. ¿Sí? Ejemplos de qué cosas no pueden ocurrir. Año 2002, estaban todos vivos ustedes, ¿no es cierto? Porque en 1940 no habíamos nacido. En el 2002 estaban todos vivos, ¿no? Bueno, a partir de 1994, en Uganda se llevó a cabo un experimento. El experimento tenía que ver con personas con HIV observadas durante 30 meses. Ya había antirretrovirales en 1994. Entonces se quería ver la transmisión de las madres a los niños, si se pasaba el HIV. Entonces, ¿qué pasó? Ya había protocolos que decían que los pacientes merecen el mejor tratamiento posible. ¿Qué pasaba a la gente que trabajaba en ética? Dijeron, no, en Uganda no se venden antirretrovirales, por lo tanto, que participen estas madres embarazadas que tienen HIV. No hay un mejor tratamiento posible porque total en Uganda no se venden. Así que si a este grupo le damos un antirretroviral y a este grupo no se lo damos, no es éticamente reprobable. En el 2002 explotó. De hecho, la editora, se llamaba Marcia Angel, de la revista New England Journal of Medicine, después de publicar ese artículo tuvo que renunciar por haber permitido publicar en una revista científica algo no ético. Cuando nosotros hablamos de que las investigaciones científicas toman al ser humano y uno cree que es hace 400 años atrás, hace 200, fue año 2002, y hasta el día de hoy siguen ocurriendo cosas que son muy reprobables. Entonces, la ética tiene que estar al servicio de que la medicina mejore, que la salud mejore, pero sin cometer barbaridades y sin hacer ese tipo de cosas. Los ejemplos que le pusimos nosotros son los ejemplos extremos, son los ejemplos que en todo libro de bioética y de medicina están. Pero hay un montón de ejemplos que han ido cambiando la forma de investigar también. A ver, ¿las guerras son buenas o son malas? Todos me van a decir, las guerras son malas. Estoy de acuerdo, pero a partir de las investigaciones que se hicieron para la guerra, un montón de cosas mejoraron. O sea, algo bueno salió de cada una de las guerras. Acá, algo bueno salió de haber visibilizado estos problemas, porque a partir de estos problemas que se visibilizaron, cambiaron los convenios, las normas, las costumbres con respecto a la ética y la bioética. Bien, dicho eso, entonces, tomamos conciencia que todo proyecto de investigación tiene que pasar por un filtro ético, sí o sí. Y no vale decir, no, mi trabajo es retrospectivo, yo lo voy a hacer con lo que atendieron los colegas del hospital los últimos 3 años. No tiene nada que ver, porque aún los trabajos retrospectivos, donde ustedes van a ir a revisar historias clínicas, también tienen que pasar por normas bioéticas. Y ahora lo vamos a ver. O sea, no existe ningún proyecto de investigación en la salud humana que no tenga que pasar por un filtro ético. O sea, todo proyecto tiene que pasar por esa línea. Por las dudas. Pasar por esa línea significa que la institución que los avala
a ustedes en el proyecto, se queda tranquila que ustedes no van a hacer una barbaridad y ustedes se quedan tranquilos que no va a haber un litigio de un paciente por haber hecho una mala praxis de investigación. Nos quedamos tranquilos todos. Entonces, va a haber un filtro donde todos nos quedamos tranquilos. Si las dietas intentan probarlas en ratones en lugar de humanos o en monos, también hay que hacer un consentimiento bioético. Por otra institución, que no es el COES, los que existen también existen. ¿Sí? De hecho, hoy tuve la mañana reunión del Comité de Ética de Animales de Laboratorio de la Universidad Nacional de Córdoba. Cada persona que hace estudios de laboratorio con animales tiene que pasar por un Comité de Ética de Animales también. Se garantizan un montón de derechos para personas no humanas. Entonces, nosotros vamos a lo que nos interesa. ¿Sí? Lo que nos interesa es, queremos desarrollar un protocolo de investigación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, esto lo tomamos de la gente del Comité de Ética de la facultad, allá vamos a ver cómo se llama, pero hay que garantizar 2 artículos que están en la Constitución Argentina. ¿Sí? Esto está copiado de ellos. La Constitución Argentina, en el artículo 19, garantiza que las acciones privadas de los hombres, de que en ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. O sea, las personas tienen derechos sobre sus actos en particular. Segundo, artículo importante, artículo 43. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo contra todo acto o omisión de las autoridades públicas y de particulares que lesione, restrinja, altere o amenace el derecho de garantía reconocido por esta Constitución. O sea, todas las personas tienen derecho a litigar. O sea, si ustedes le están dando un tratamiento que el paciente no sabe que es para una investigación, tiene derecho a litigar con ustedes. ¿Sí? Entonces tiene derecho a conocer qué tipo de procedimiento le están haciendo ustedes. ¿Por qué? Porque quien trabaja en la salud humana está amparado por el protocolo de buenas prácticas, por la deontología de ustedes, diciendo, le voy a dar el mejor tratamiento posible a este paciente. Va un paciente, ustedes hacen una atención sanitaria del paciente y le dan el mejor tratamiento posible para él. Pero si ustedes están haciendo un protocolo de investigación donde tienen un grupo de pacientes que tienen que tener tal tratamiento y un grupo de pacientes que tienen tal otro tratamiento, ¿cómo tienen la certeza si el paciente que le tocó este tratamiento, ese hubiese sido el mejor tratamiento posible si hubiese ido solo y no formara parte de una investigación? El paciente tiene que saber eso. Y ustedes tienen que estar seguros que no están metiendo la pata. Una tercera ley, la ley de habeas data, que lo más probable que esta sea la más importante de las leyes que ustedes tienen que conocer, que entender. Básicamente, la ley de habeas data dice que todas las instituciones que manejen datos sensibles de personas deben inscribirse en el Registro Nacional de Base de Datos, Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Entonces, las instituciones que tienen historias clínicas están inscritas. Esas instituciones están inscritas en un registro donde dice, mirá, yo tengo historias clínicas. En esas historias clínicas yo me comprometo que cada persona que tiene que entrar acá tiene que tener un usuario, una contraseña, no puede entrar cualquiera y nadie puede enterarse de lo que dice ahí. ¿Sí? Las personas, esa ley lo que hace es garantizar que las personas que formamos partes de bases de datos, yo me atiendo en el hospital privado, me atiendo en la Reina Fabiola, me atiendo en el Ulton, me atiendo. Si alguien entrara ahí, se enteraría de mis datos personales. ¿Y por qué alguien tiene que enterarse si yo tengo un pie más grande que el otro? ¿Sí? ¿Por qué alguien tiene que enterarse de eso? Y ni hablar de enfermedades más graves, patologías más graves que no tienen por qué enterarse. Entonces, la ley lo que hace es obligar a las personas, ya sean instituciones, ya sean médicos, ya sea quien sea, a no difundir información sensible. Yo sé que ustedes no lo hacen porque ustedes son licenciados, pero muchas veces pasa que en un pasillo una persona está hablando con otra, son 2 profesionales y están hablando de un paciente en voz alta y los otros pacientes están escuchando. Eso no debe ocurrir. Es muy frecuente cuando uno acompaña a un paciente internado que escuchen en el pasillo, fui a ver la de la sala 3 y le hicieron tal cosa o falta hacer tal otra.
O entrás, mirá y ves quién era de la sala 3 y doña Lola, mira, le hicieron la colonoscopía y le falta hacer tal cosa. Y no tenés por qué enterarte que doña Lola le hicieron la colonoscopía. ¿Se entiende? O sea, eso es difundir información sensible, no se debiera hacer. Mucho más cuando nos pasa a nosotros. Nosotros normalmente hacemos consultoría de análisis estadístico, nos dan base de datos y en la base de datos dice nombre, apellido, DNI. Yo no tengo por qué enterarme que a don Juan López, de tantos años, le hicieron tal o cual estudio. Mucho menos cuando la primera vez me mandaron un estudio oncológico donde así aparecía nombre y apellido y me aparecía fecha de muerte. Yo soy biólogo, no me diga esas cosas. Al decir el paciente número 1, no me diga nombre y apellido. No tienen que darle a otras personas información sensible. Ustedes sí la pueden manejar. O sea, ustedes sí pueden manejar el nombre y apellido del paciente, pero no le pueden dar a un tercero. Nadie puede conocer eso. Fue muy llamativo cuando en la década del 70 el HIV empezó a hacerse análisis y le mandaban por sobre cerrado al domicilio los resultados. Y era muy fácil. Vos sabías que eso que venía con un sobre súper cerrado pero cruzado con un privado en rojo y qué sé yo, venía con el logo de un hospital. O sea, era un resultado de un análisis. Vos no veías de afuera si decía positivo o negativo, pero no todo el mundo le llegaba eso como para que vos digas, bueno, no, nos llega a todo y a algunos le dará positivo. No, eran personas que se habían ido a hacer ese estudio y en lugar de que esa persona lo fuera a retirar o viniera en un sobre común y corriente, venía un sobre todo lleno, ultra secreto, pero todo lleno de logos y de cosas que vos sabías que era. Hago una pregunta, Sí. perdón, volviendo a algo que usted nombró. En la base de datos que nosotros confeccionamos, esos datos del nombre, apellido, número de documento están. ¿Cómo hacemos para un Bueno, vos podés tener esa base de datos con nombre, apellido y identificación del paciente. ¿Por qué? Porque suponete que haya ocurrido un error de tipeo, que empezás a hacer los análisis y te das cuenta que no, este paciente no puede tener 138 años. O sea, es un error. Si hay un error de tipeo, decís, bueno, a ver quién es. Es Juancito. Vas a buscar la historia clínica. No, mira, se equivocaron. Es 32 años, no es 132. Entonces vos tenés que tener un link para saber de dónde salió la información. Ahora, si vos haces tus propios análisis estadísticos, listo, los haces, vas a obtener los resultados y todo el mundo es feliz. Pero si vos le das a un tercero para que esa base de datos, para que haga los análisis estadísticos, esa otra persona no tiene que saber. Vos le podés un identificador, le das el identificador por si la persona te dice acá tengo un 132 años, vos sabés de dónde salió, pero él no tiene que saber esa información sensible. Vas a ver que hay un masculino de 32 años que tiene, qué sé yo, que tiene un índice de masa corporal de 42, que lo vas a ver, pero no vas a saber quién es. Eso es lo que vos le tenés que garantizar al paciente cuando le garantizás que vas a cuidar su información sensible. Bien, la ley habla de varias cosas y una dice que ¿qué es la confidencialidad? Porque la confidencialidad es el derecho de las personas a que aquellos que hayan entrado en conocimiento de sus datos íntimos no puedan revelarlos ni utilizarlos sin su autorización expresa. ¿Sí? No sé si a ustedes les pasó alguna vez que, no sé si les pasó a ustedes o tienen algún conocido, que alguien va y tiene una patología y el médico le dice, ¿te puedo sacar una foto? Porque le sacan una foto porque la van a presentar a un congreso como un estudio de caso. A mí me pasó en el año 94 con un dedo del pie. Un dedo del pie que se me había inflamado y el dermatólogo me pidió sacar porque era una inflamación del dedo, que la uña, no sé qué cosa, para un congreso. Yo era muy jovencito, ahora le digo que no, pero sí, no hay ningún problema. Él no me dijo que era para presentar esa foto en un congreso. Me tendría que haber dicho, me tendría que haber dejado que firme. Yo no puedo hacer juicio a él, porque él está mandando información de mi dedo. Él no puede hacer eso. Él puede hacer todo lo que quiera conmigo mientras sea la relación médico-paciente para cuidar mi salud, pero no para difundir para otro objetivo.
¿Sí? No guardó confidencialidad, no sé si puso el nombre mío, pero bueno, no debiera haberlo Pero hecho. mostró tu pie. Mostró mi pie. Datos sensibles. Los datos relativos al cuerpo, a la salud, a la enfermedad, a la sexualidad, son considerados como datos sensibles que necesitan una especial protección. ¿Sí? Imagínense ustedes lo que decía Analía. Por alguna razón, una persona ve en la historia clínica de otra que esa persona es portador de HIV. Entonces esa persona que ve que fulanito de tal es portador de HIV va y le dice a otro que es portador y se hace una cadena y se enteraron todos de que es portador. ¿Por qué tienen que enterarse si había alguien que tenía que resguardar esa intimidad? Bien, hay que tener cuidado cómo se hace el reclutamiento, cómo se recluta a una persona para hacer un trabajo, ya sea un trabajo, digamos, donde uno hace un ensayo clínico o un trabajo de cohorte donde se va a reclutar a una persona, sobre todo con los trabajos prospectivos. Los retrospectivos no, porque normalmente se va a buscar la historia clínica, ¿sí? Tiene que haber justicia y equidad en la selección de la población. Cuando decimos justicia y equidad, no tiene que ver solamente con lo que en estadística llamamos aleatorización. Aleatorizamos y, bueno, da por azar. O sea, el azar, la aleatorización, medio como que es una manera estadística de decir que hay justicia y equidad. Pero si no, tendría que no ocurrir que un paciente con cierta característica entre en un tratamiento que le puede hacer mal, que puede ser contrario a su bienestar. Cuidado con la vulnerabilidad, ¿sí? Puede ser que la persona que sea vulnerable, ¿sí?, sea más susceptible de ser ingresada a un tratamiento, ¿sí? Un niño es una población vulnerable, ¿sí? Hay que tener cuidado. Un discapacitado. Un discapacitado es población vulnerable. Entonces hay que tener cuidado con la vulnerabilidad y siempre es preferible no trabajar con pacientes que tienen cierto grado de vulnerabilidad. Una persona que no entiende la magnitud de un estudio es una persona vulnerable. La confidencialidad, por eso el ejemplo dice 0800 te ayudo, porque eso no es confidencial, o sea, no es confidencial. La confidencialidad tiene que ver con que solamente el profesional que lo atiende directamente sepa que esa es la persona que va a generar tal o cual información y ninguna otra persona más pueda linkear esa persona con la información que ahí ocurre, ¿sí? Es la manera de garantizar, digamos, la confidencialidad. Influencia indebida tiene que ver con incentivos o coerción, porque tiene que ver con, a ver, si yo te pago porque vos entres en la muestra o que entres en el tratamiento, entonces lo que voy a obtener es población vulnerable, porque no todo el mundo va a recibir una compensación económica a contraprestación de que te hagan un tratamiento. Hay una película de Estados Unidos que se llama Dick and Jane, que es una película donde a una pareja queda, digamos, económicamente, digamos, a la deriva, y la mujer hace un tratamiento y aparece en la casa con la cara hinchada terriblemente porque le habían hecho un tratamiento que le dijeron, no, es un pinchito nomás y nada, no vas a sentir nada. Y está con la cara hinchada terriblemente que no puede hablar. Eso es tomar a población vulnerable que mediante incentivos o mediante presión y coerción, ¿sí?, se lo somete a los tratamientos. Eso no tiene que ocurrir, no puede ocurrir, ¿sí? Pagos, promesa de resultados, promesa de mejor atención y gratuidad, eso no puede ocurrir en el reclutamiento de quiénes son las personas que entran a formar parte de los trabajos. Hay un enrolamiento competitivo, que básicamente es una competencia, ¿a quién le va mejor? Eso tampoco. Pago o incentivo a derivadores, origen institucional o especial atención a una estrategia de reglamento. Digamos, no puedo pagar o incentivar nada. En la Argentina está prohibido el pago por un trabajo de investigación. De hecho, los donantes de semen no les pagan por haber donado semen. Les pagan por el trabajo que se tomaron en ir en colectivo o en taxi. Y lo dice claramente. Está prohibido.
Bien, hay que Ahora, con tener... la vacuna COVID hubo una difusión de que había un pago. Sí, pero no era pago por el coso. Era una compensación por el tiempo que la gente demoraba en ir y venir, No es O un sea, pago. están vestidos, Pero pero claro, es mentira. Estamos de acuerdo. Pero una persona puede litigar. A ver, estamos de acuerdo. Está disfrazado. Sí. Pero si alguien litiga contra esas personas van a decir, mirá, Claro. está disfrazado. Y si un juez se da cuenta que está disfrazado, el que litiga va a ganar el litigio. Ya, se arriesgan a eso. ¿Eh? Siento un precedente. En Argentina no se basa en el precedente. O sea, eso es interesante. El derecho La memoria no. lo cambian todos los días. Pero sí, es un precedente, pero acá no importa. Hay que poner especial atención a las estrategias de reclutamiento. Y hay un ejemplo de que viene, que esa es una estrategia de reclutamiento de los yanquis. Transfórmese en un héroe. Sea voluntario de una investigación. Lo puse tachado porque eso está prohibido. O sea, hay formas de publicitar a la gente y vamos de nuevo. Quien le va a dar bolilla a eso y quien se va a creer que es un héroe es población sensible. Es población que no tiene todos los caramelitos en el frasco. ¿Sí? Acuérdense, yo soy biólogo, puedo decir eso, no es antiético. Ustedes son los que tienen problemas. Ustedes hicieron un juicio, un juramento. ¿Sí? Bueno, eso está prohibido. En Argentina no se puede hacer, en Estados Unidos sí. En Argentina no se puede hacer eso. Ah, en Estados Unidos sí. Sí, en Estados Unidos se puede hacer. Reclutar de esa forma sí puede ser en Estados Unidos. En Estados Unidos se usan los presos, hoy en día todavía, para hacer estudios. No, ¿sí? ¿Acá en Argentina está prohibido? En Argentina están prohibidos. Sí. No querías entrar. Profe, ¿Sí? yo no puedo entonces reclutar gente para el trabajo ofreciénles atenderlos gratis. No. No le digas eso. Vos lo vas a atender gratis, pero no le podés decir que te recluto para atenderte gratis a compensación. Ok. ¿Sí? Tampoco puedo donar semen, entonces. Todo lo que No se quieras puede para hacer nada donar. en este mundo. Está grabado esto, gente. Bien. Vamos a ir de lo macro a la micro, todas las reglamentaciones importantes. Ustedes no las van a leer todas, pero ustedes tienen que saber de qué se trata y qué pasó con esto. Al menos que existen. Al menos que existen. Normas y regulaciones que se deben respetar en la investigación humana, y digo Córdoba por las últimas, porque nos vamos a basar en esto que estamos acá, ya vamos a ver qué tienen que hacer las personas que están en otras provincias. ¿Sí? Primero, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se descubrieron las barbaridades que hicieron en los campos de concentraciones los nazis, sobre todo contra homosexuales, negros, judíos, etc., ¿sí? Ocurrió que se hizo una reunión en Nuremberg, y en lo primero, 1947 creo, el Código de Nuremberg, donde comenzaron los primeros atisbos de una ética de la investigación humana, digamos, de humanos con humanos. Eso no alcanzó porque dejaba en el investigador el rol de que, bueno, yo cuido y soy ético. No, mijo. O sea, si querés ser ético, que te cuide otro, que otro te controle. Y a partir de ahí vinieron todas las declaraciones de Helsinki. La declaración de Helsinki se llamó así porque en 1963 se reunieron en Helsinki, y a partir de ahí, cada cierta cantidad de años, y fueron mejorando. Las personas que trabajan en bioética les pueden contar cuál fue la mejor en cada una de las reuniones. La última reunión fue en Río en el 2013. Después, hay normas y regulaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y del Comité de Médicos del Mundo. No sé, ya después está la sigla de cómo se llama ese OMS. ¿Sí? Bueno. Luego, hay veces que sí es importante mirar. Las que vienen en la tercera línea son yanquis, ¿sí? Las normas y regulaciones de la FDA, es la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, y la NIH es la que regula la salud, ¿sí? A veces no hay regulaciones en los países y se miran las regulaciones que tienen ellas dos para poder asemejarlas.
¿sí? A veces es importante mirarlo. Argentina tiene la ley 23.798, que es la ley que se hizo por el tema del SIDA, la ley de Base Data que acabamos de ver, una ley que se llama de Derechos del Paciente. Luego tenemos las normas y regulaciones de la ANMAT, la Agencia Nacional de todo lo que es medicamentos, y luego, hasta ahí llegamos con la Nación. A partir de la que viene, la Ley Provincial 9.694 crea un SERFIS, ¿sí? Un listado, sería no me acuerdo la sigla, después está la sigla, sería la sociedad que ve las investigaciones de la salud humana. Luego, ahí mismo, en la provincia, funciona un COEIS. El COEIS sería un Comité de Ética Provincial. Cuando lo crearon, la expectativa era que todos los trabajos de investigación de toda la provincia los evaluara ese COEIS. Una locura, imposible. Entonces empezaron a derivar y crearon comisiones más pequeñas, que ahí las vamos a ver, y a ellos solamente les llegan aquellos ensayos clínicos con medicamentos. Si hay ensayos clínicos con medicamentos, Córdoba tuvo un par de malas experiencias con eso, con ensayos clínicos con medicamentos, esos ensayos llegan al COEIS provincial. Si uno lo quiere hacer, tiene que presentar los protocolos, ahí vamos a ver de abajo para arriba, ¿sí? Y va a llegar a ese comité provincial. Podés subir porque abajo hay cosas. No. Subí faltan un par abajo. ¿No? No. ¿Qué me faltó? Bueno, quedé en Córdoba con el COEIS. No sé por qué creí que iba a... Por debajo del COEIS hay instituciones que tienen sus propios comités de ética. Por ejemplo, la Reina Fabiola tiene su propio comité de ética, que son los que revisan las investigaciones que se presentan en las secretarías de investigación. Si, a juicio de esa comisión, de ese comité, realmente necesitan pasar por el COEIS, ellos mismos se encargan de elevarlo y de esperar el resultado de esta evaluación. Algo puse más adelante, no sé por qué. Bien, de lo macro a lo micro. Hay normas internacionales, vieron que vimos el tema de la OMS, Nuremberg, Helsinki. Hay normas nacionales, hay normas provinciales, pero después están las instituciones donde trabajan. Si son instituciones suficientemente grandes, tienen comité de ética. De hecho, acá donde estamos nosotros parados hay un comité de ética de la Reina Fabiola para los profesionales que trabajan en la Reina Fabiola y un comité de ética de la Universidad Católica, de la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿sí? Ustedes, si hacen un trabajo que merezca una revisión más profunda de la ética, va a ir al comité de ética de la Universidad Católica. Si no hace falta una revisión, antes va a haber un filtro que lo hace la institución educativa, que es, no hace falta que pase para allá, lo va a mirar la Secretaría de Investigación y no va a hacer falta mandarlo al Comité de Ética de la universidad. Por ejemplo, ustedes hacen un estudio retrospectivo, ¿sí? Por ejemplo, tu caso. Tu caso era todos diabéticos y ella pone como objetivo que quiere saber si las personas que usan medicamento vía insulina y los que toman metformina les va igual, ¿sí? ¿Les va igual en qué? Lípidos, ponele. ¿Sí? Hagamos de cuenta. Entonces lo único que quiere hacer es comparar insulina contra metformina y quiere saber cómo le va con los lípidos que tiene. Ese trabajo es un estudio retrospectivo, es un estudio que aparentemente no manipula nada, lo va a sacar de las historias clínicas. Ella dice que lo va a sacar de los pacientes que fueron entre el año 2020 al 2022. Es viejo, es retrospectivo, lo va a sacar de la historia clínica, no hay ningún conflicto ético. Ahora, eso sí, ¿qué vas a hacer con la información sensible? Ella se va a comprometer a no divulgarla. O sea, el único tema sensible que hay es la ley de Base Data. Ella se va a comprometer en que conoce el protocolo de Helsinki, que conoce la ley provincial y que garantiza que no va a haber ninguna difusión de información confidencial o sensible. Lo va a recibir la Secretaría de Investigación y va a decir, no hace falta que se lo mandemos al Comité de Ética. No hay ningún problema ético acá. Listo, te comprometiste, te van a aprobar el proyecto. Hay otro proyecto que dice, mirá, yo voy a hacer
un ensayo y voy a ver si estos pacientes que el médico le da metformina, le va igual a estos pacientes que el médico le da insulina. Gracias. Y es un trabajo prospectivo. Ahora, lo vamos siguiendo. Perfecto. Va a ir ese protocolo y vamos a ver si le va bien los lípidos. Ese protocolo va a ir a la Secretaría de Investigación. Si la Secretaría de Investigación no duda que es un trabajo prospectivo, pero no hay una letrización, no ocurre que, bueno, a vos te toca insulina, a vos te toca metformina, sino que hay un protocolo. Si se da cuenta que en realidad es como un estudio de cohorte donde cada uno tiene el tratamiento que se merece, va a decir no hace falta, por más que es prospectivo, no hace falta que vaya al comité de ética, garantizame que no vas a difundir información sensible y estamos bien. Ahora, tenemos otro estudio y en ese otro estudio tenemos, no sé, a uno le damos metformina y al otro le damos metformina y rosuvastatina. Ah, bueno, pero ¿por qué a estos pacientes le damos solo uno y a estos solo otro? ¿Por qué le tocó a este paciente de una forma y no otra? Che, bueno, a ver, con esto lo vamos a mandar al comité de ética para ver qué está pasando con esto otro. Entonces, dependiendo de qué es lo que juega el protocolo, lo va a filtrar la Secretaría de Investigación o lo va a mandar al comité de ética, que se llama CIAIS, para ver si hay algo raro o no. Y especialistas en bioética lo van a mirar. No nosotros dos que estamos tocando de oído. Sí, se me borró la última cosa, que era el CIAIS. Bueno, bien. Hoy CIAIS se llama el Comité de la Universidad Católica. Ahora lo vamos a ver porque está todo el glosario. Hoy vimos, bueno, además de objetivos, ¿se acuerdan? Después de objetivo, metodología. En metodología vimos diseño, vimos población, vimos procedimiento y después vimos definición de variables. Y ahora entonces le vamos a agregar análisis estadístico, que tenía 3 ítems. ¿Cómo hago el descriptivo? ¿Cómo hago los análisis estadísticos con los 3? ¿Y qué soft y nivel de significación voy a tener? Eso hay que poner. Y aspectos éticos. Todos tienen que conocer que existe el protocolo de Helsinki. Todos tienen que saber que hay una ley de buenas prácticas de la ANMAT. Todos tienen que conocer la ley provincial. Y hay que ver, y todos tienen que garantizar. A mí ya me lo dicta. ¿Eh? A mí ya me lo dicta. Todos tienen que garantizar que no van a difundir, que conocen la ley de habeas data y no van a difundir información sensible. ¿Sí? Y después, dependiendo si van a hacer un ensayo clínico, bueno, van a tener que comprometerse a más cosas. Pero ese es el básico. Agustina, ¿prestaste atención? ¿Sí? ¿Qué más? Tarea para el hogar. Adivinen qué. Hacer los análisis estadísticos. No solo los análisis estadísticos, aspectos éticos. Todo. Le agregan a lo que venían trabajando, es otro. Y ahora que miran ese otro, vuelven a mirar. Che, el procedimiento estaba bien, las variables que dije estaban bien, los objetivos estaban bien. Vuelven a mirar todo de nuevo para ver si hay coherencia. Porque no hace cosas que ahora se enteren, che, lo que quería hacer yo no era tan ético, ¿no? Lo cambio, bueno, pero cambio la población. Y si cambio la población, cambio las variables. Y si cambio las variables, cambio los objetivos. Entonces, ese feedback existe. Uno más. Y ahí están las siglas que vimos. Nuremberg, el código de Nuremberg del 47, Helsinki del 64 2013, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, El CIOMS era Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas. El NIH, Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Después el CERFI es Sistema de Evaluación, Registro y Fiscalización de las Investigaciones en Salud. El COEIS, que es provincial de Córdoba, Consejo de Evaluación Ética de la Investigación en Salud. Y el CIAIS es el de cada una de las instituciones, Comité Institucional de Evaluación Ética de la Investigación en Salud. Todos ustedes que están acá, los de allá, sí o sí, hasta acá para arriba, cumplen todo. Ahora, de acá para abajo, esto es para la provincia de Córdoba. Esto lo van a tener que cumplir todos, porque cada uno de ustedes va a estar en una institución. Y si la institución que tengo yo es tan chiquitita que no tiene comité, institución de ética, mi institución,
Entonces lo voy a tener que mandar a la Secretaría para ver que la Secretaría de Salud me lo evalúe en su propia institución. Hay hospitales grandes que tienen comité de ética. Acá tienen comité de ética la Reina Fabiola, el privado, el Allende, el Sanatorio El Salvador, el Clínica, el Ulton. Bueno, hay varios que tienen su propio comité de ética. Entonces, si ustedes trabajan en esa institución, no lo van a traer al protocolo acá para que se lo evalúen acá. Su propia institución se lo va a evaluar y cuando lo reciban acá va a decir, che, ya está evaluado por esta institución. Listo, dale para adelante, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro por qué hay que cumplir los aspectos éticos? Bien, gente. Nada más. ¿Nada más? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Agustina tiene una cara de susto, pobre ¿Yo niña. les entrego tipo todo completo o de aparte como en las clases? ¿Qué te hace feliz? De aparte, creo. Bueno, Tenés ya lo hago todo completo y 4 semanas y media para hacer. Vos con toda esta información podés ir avanzando. Lo importante, que es lo que la primera traba, es objetivo. Porque si vos estás apuntando a ir para allá y haces todo a consecuencia de eso y te decimos, no, tenés que ir para allá, va a ser trabajar un poquito vicio. Así que mandá en principio objetivo y a partir de eso ya es más fácil, ya es para la misma línea. bueno. ¿Está bien? ¿Se entendió todo? Bueno, gente. Ha sido un gusto. Ha sido un No me gusto. acuerdo cuándo tenemos el próximo, no me fijé. Sábado, es un sábado. ¿Es un sábado? Sí, sábado. Yo estaba convencido que hoy era sábado 24. Y ella me dijo, no, es jueves. Bueno, gente, entonces. Sábado 29 de octubre. Sábado 29 de octubre. Entonces, Analia pone fecha límite. Ella es... Jueves 27. ¿Nadie va a ver a Coldplay ese fin de semana? No. Bueno. ¿A dónde? Al Coldplay, arriba. Jueves 27. Ah, No, pero nadie va. Yo por lo menos. No, yo no. Casi. No estaría bien. la última vez que mi hijo fue a Lollapalooza dijo, nunca más gasto tanto guita. Bien. Entonces, ¿27? 29. No. Anita. 27. No, hacelo 26, haceme caso. 26. Porque podés llegar a tener consejo el viernes. Tengo consejos de viernes, tenés Bien, razón. 26. Solo tenés que revisar mi No, yo no sé, yo sé que los viernes estás en el consejo, entonces, bien. Martes 26. El 26 entonces es el día límite para presentarlo y así Analia se los puede corregir. Ha sido un gusto. Sí, escuchamos. Sí, Lo que hay que entregar es agregar al cuadrito la forma de evaluar los objetivos, ¿no? Correcto. los análisis estadísticos y los aspectos éticos, correcto. Vale. Y de nuevo, pueden volver a replantear, mirando esto ahora, vuelvan a replantear a ver cómo pusieron las variables, vuelvan a replantear si la población está bien, los procedimientos, si pueden ir ajustando, porque uno hace eso cotidianamente. Uno no escribe como si fuera ya el formato final. Uno lo vuelve a revisar y lo mejora, así que no se hagan problemas por eso. ¿Estamos, gente? Bueno, ¿alguna duda de los chicos virtuales? Porque las de acá se están... falta... solamente me tienen miedo, digamos. Es por miedo todavía que las estoy atajando como viejo en el gallinero, ¿viste? Bueno, los de virtuales, ¿tienen alguna duda? Por ahora no, gracias. Buen mes por delante, buena semana, que estén muy bien. Gracias. Nos vemos. Chao. Hasta la grabación. Cerrarla en todo.